Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de esta cuarta parte del Catecismo sobre la oración cristiana en la que nos encontramos, hemos concluido la parte referida a la oración con la Virgen María, y ahora, a partir del punto 2683, comenzamos un artículo nuevo que tiene como título Maestros y lugares de oración. Maestros y lugares de oración. El primero de los puntos, 2683, dice así: los testigos que nos han precedido en el reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración, por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración hoy. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Al entrar en la alegría de su Señor han sido constituidos sobre lo mucho. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Vamos desgranando este primer punto. Lo primero es referirnos a la carta a los Hebreos, que es un texto en el que se quiere apoyar este punto del catecismo para explayar la doctrina sobre los testigos de la oración. Aquí he puesto una introducción, una pléyade de santos, una pléyade de testigos, en una referencia a un versículo del libro del Apocalipsis, una pléyade de testigos. Los testigos que nos han precedido en el reino son orantes. Entonces, para afirmar tal cosa, se apoya en la carta a los Hebreos. El capítulo 12 comienza diciendo: estamos pues rodeados de una ingente muchedumbre de testigos. Así que desembaracémonos de todo impedimento, liberémonos del pecado que nos cerca y participemos con perseverancia en la carrera que se nos brinda. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. O sea, comienza este capítulo de los Hebreos diciendo: estamos rodeados de una ingente muchedumbre de testigos. Por cierto, a mí me hace gracia esta expresión de que estamos rodeados, porque generalmente nosotros solemos utilizar esa expresión para decirlo en negativo, ¿no? Estamos rodeados de enemigos, o sea, nos tienen presos, están a punto de capturarnos, ¿no? Estamos rodeados. Aquí, sin embargo, se utiliza esta expresión en sentido positivo. Oye, estamos rodeados de santos. Hay una ingente muchedumbre de testigos que nos rodean. Es curioso. Llama la atención porque nosotros muchas veces subrayamos que lo que más patente se nos hace a nuestros ojos es el mal, las dificultades de la vida. Y aquí la cosa es justamente al contrario. Es decir, ¿tú te das cuenta cuánta gente buena te rodea? ¿Tú te das cuenta de cuántos ejemplos buenos has recibido en tu vida? Claro, al final uno está rodeado también de aquello en lo que pongas sus ojos. Según dónde pongas tus ojos, al final eso es lo que te rodea. Mira, uno puede estar rodeado de basura si pone los ojos en la basura. Y uno puede estar rodeado de Dios si pone los ojos en los dones de Dios. O sea que, repito, dice: estamos rodeados de una ingente muchedumbre de testigos. Esto se puede aplicar tanto a esta vida, porque también en esta vida nos ocurre que hay mucho bien a nuestro alrededor y no lo apreciamos, o nos quedamos únicamente en lo negativo, pero sobre todo, obviamente,
se refiere en este caso de la carta a los hebreos a que hay también un bien, unos dones de gracia que son invisibles, que son sobrenaturales, que forman parte de la comunión en el cuerpo místico que es la Iglesia, y que aunque tú vivas en una circunstancia dura en tu vida, aunque tú estés, pues, por ejemplo, seguro que habrá también ahora mismo pues más de un oyente que escuche este programa desde una situación complicada en su vida, rodeado de un ambiente muy anticristiano, que no tiene a su alrededor pues personas creyentes en las que pueda confiarse, en las que pueda abrirse el corazón. Sin embargo, él también está rodeado de una ingente muchedumbre de testigos de Dios, que son los santos, que interceden por él en el cielo. Es decir, el cuerpo místico, la iglesia triunfante que está en el cielo, estamos rodeados de ella. Lo importante es que tengamos puestos los ojos en esa iglesia triunfante, aunque sea invisible. Luego estamos rodeados por los testigos de Dios. Estamos en inminente peligro de ser santos, porque a veces, repito esta expresión, ¿no? Estamos en inminente peligro de ser santos. Vemos únicamente el peligro del mal, el peligro del pecado. También estamos en inminente peligro, entre comillas, de ser santos, ¿no? Lo digo ironizando, lógicamente, porque queremos que el Señor nos ponga en ese camino. Y ahí tenemos muchísimas posibilidades de conducirnos en ese camino de santidad, porque tenemos muchas cosas buenas alrededor. Sobre todo, lo que aquí quiere afirmarse, la comunión de los santos, la comunión con los testigos de Dios que están en el cielo y que oran e interceden por nosotros. Bueno, vamos un poco por partes desgranando esto. La carta a los hebreos ha hecho esta afirmación, esto de capítulo 12, estamos rodeados de una ingente muchedumbre de testigos. ¿A qué se refiere? Si coge el capítulo anterior, pues ve cómo habla de los primeros testigos de la fe, fueron Abel, Enoc, Noé, de Abraham a José, Moisés y su tiempo, los testigos de la fe. O sea, el capítulo anterior ha hecho un recorrido de los justos del Antiguo Testamento. Y después de haber terminado ese capítulo que ha recorrido, con todos los que fueron testigos de Dios en el Antiguo Testamento, ahora dice la carta a los hebreos, estamos rodeados de todos estos santos de los que hemos hablado. O sea, no pensemos que los santos que nos han precedido marcharon y ya no están con nosotros, y ya nos han abandonado a nuestra suerte, ya no nos hemos quedado más solos que la una. No. Todos esos santos que nos han precedido nos rodean. Podemos decir de una manera, ¿no? Analógicamente, igual que decimos de Dios, en Él vivimos, nos movemos y existimos, también estamos viviendo, moviéndonos y existiendo en ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia y que son todos sus santos. Nos preceden todos los santos. También nuestros seres queridos que fallecieron, en la medida en que son santos y están en Dios. Si están en Dios, están con nosotros. A veces solemos decir de nuestros seres queridos que fallecieron, yo les siento muy cerca, pues a mi padre difunto, a mi abuelo, les siento muy cerca. Claro, en la medida en que ellos están con Dios, están con nosotros, nos rodean. No en el sentido supersticioso que a veces se utiliza, ¿no? O medio animista que están los espíritus ahí rondando errantes. No en ese sentido. Dejémonos de creencias falsas y de supersticiones. Los santos, en la medida en que están con Dios, nuestros seres queridos, en la medida que están con Dios, si están con Dios, están con nosotros y nos rodean. Y estamos protegidos. Bueno. Este es el contexto de la carta a los hebreos, y entonces se nos está diciendo, fijémonos en sus testimonios de vida, porque necesitamos testigos. Dice que son una ingente muchedumbre de testigos. Como ellos ven a Dios, son testigos. Su vida es un testimonio, y además ahora ellos son testigos de Dios, y entonces de lo que ven en Dios están reflejándolo en nosotros. Son como espejos de Dios, que de su luz revierte hacia nosotros, ¿no?
la están derivando hacia nosotros. La importancia de que nuestro mundo, nosotros mismos, nuestra cultura, tenga testigos en los que poder poner los ojos, de los que sentirse orgulloso. Hay una gran orfandad moral en nuestra generación, una orfandad moral, la carencia de testigos en los que poner los ojos y de los que sentirnos orgullosos. Nuestro mundo no solo necesita de maestros, sino de testigos, que es distinto ser maestro que testigo. Los santos son testigos, no solo son maestros, son testigos. Poner los ojos en alguien del que nos sintamos orgullosos. Claro, ¿y esto qué ha ocurrido? Pues los héroes, en un contexto de cristiandad, de educación católica, los santos han sido puestos a los ojos de los jóvenes como los modelos de imitación. Conocer la vida de los santos, ver películas de la vida de los santos. Cuando ese modelo de cristiano se pierde y los santos dejan de ser puestos, dejan de ser populares, que los santos son populares, que se hacen vidas de santos, cuando los santos dejan de ser populares para los jóvenes, entonces ellos inevitablemente, siempre se buscan liderazgos, se empiezan a poner los ojos en otro tipo de testigos, de modelos, de puntos de referencia en los que sentirse reflejado. Y entonces lo ponemos en ese cantante, o en ese actor, en ese no sé qué, que inevitablemente nos falla, nos decepciona, es un desastre, es alguien que únicamente es un vanidoso, que le gusta la fama, le gusta el poder, le gusta el dinero, y claro, eso es una hecatombe. Es una hecatombe que pongamos los ojos en quien no es testigo de Dios. Es una hecatombe equivocarnos de modelo. Esta es la clave, la clave que este texto de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, nos dice: estamos rodeados de testigos de Dios. Ojo, pongamos la atención, centrémonos, tomemos como modelo a los santos y no a nadie más. Tomemos como modelo a los que tienen su modelo en Jesucristo y no más, porque nos sentiremos inevitablemente decepcionados, traicionados por el pecado de los hombres, por nuestro propio pecado. Esta es la afirmación de entrada, con un énfasis especial, con el énfasis de que también han recibido, los que nos han precedido, los santos que nos han precedido, han recibido un quehacer muy, muy especial, un quehacer de intercesión en favor nuestro. Vamos a intentar explicar esto, pero tenemos previamente un momento de reflexión. Continuamos comentando el punto 2683. En él se habla, tomando pie de Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos habla de cómo estamos rodeados de una ingente muchedumbre de testigos, de una pléyade de testigos que nos rodean con el testimonio de su vida, nos arropa con sus enseñanzas, sobre todo con su intercesión. Insisto en una cosa: es importantísimo que los cristianos no nos sintamos nunca en minoría, en el sentido de pensar que yo estoy solo en mi vida, aunque tengas un contexto en el que en tu entorno haya una situación de paganismo total, aunque no haya cristianos a tu alrededor, aunque tengas situaciones de persecución muy fuertes, pero aquí se te invita a que hagas un acto de fe y te des cuenta que el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia,
La iglesia triunfante del cielo te rodea, estás arropado por ella. Tú te crees en minoría, levanta los ojos, mira al cielo y mira cómo Dios te protege con sus santos. Y como en la historia de la iglesia, todos los santos que nos han precedido están como un coro de ángeles a tu alrededor protegiéndote. Como veis, es una afirmación fuerte la que estamos haciendo, pero está llena de verdad y de fuerza. Por cierto, me estoy acordando de una novela que son siete libros, que son esa heptalogía que se le llama, de 7 libros, ¿no? Que se llama de crónicas, las crónicas de Narnia. Los 2 primeros libros ya han sido llevados al cine, en la primera y segunda parte de las crónicas de Narnia. Bueno, pues es un libro escrito allá por los años 1950 por un escritor y profesor anglo-irlandés, C.S. Lewis, que relata las aventuras de un país, él lo inventa, digamos, mágicamente, en su fantasía, creado por él, el país de Narnia, poblado por animales parlantes y criaturas mitológicas, pero que está él en ese contexto mitológico, está expresando la lucha entre el bien y el mal, con una maestría maravillosa. Y esta saga de las crónicas de Narnia son muy interesantes para adolescentes especialmente, y las 2 partes que están llevadas al cine nos pueden hacer mucho bien a todos, pero especialmente en esas edades. Bueno, y se me ha ocurrido inventar ahora estos libros de las crónicas de Narnia y estas dos películas de cine, por el hecho de que en ellas se subraya cómo en esa batalla contra el mal no estamos solos. Estamos asistidos por ese plus de intercesión del ejército celestial que lucha con la iglesia peregrina. La iglesia celeste, los santos que nos han precedido, se unen a la batalla de la iglesia en la tierra. Eso está muy, muy, muy subrayado, ¿no?, en esa novela y en toda la tradición cristiana. Dice el catecismo, en concreto, que estos santos participan en la tradición viva de la oración por el testimonio de sus vidas, primero. Segundo, por la transmisión de sus escritos y por su oración de hoy. Los santos nos están ayudando por el testimonio de sus vidas. Qué importante es conocer la vida de los santos. Cuando uno lee una vida de los santos, su corazón se enardece. Acordaros de San Ignacio de Loyola, convaleciente en la Casa Torre de Loyola, después de que había sido herido en la defensa del castillo de Pamplona, y cuando le dan allí vidas de santos para que él leyese, porque no había en la familia de Ignacio libros de caballería, que son los que él había pedido, y lee las vidas de San Ignacio, mejor dicho, de San Francisco de Asís y de Santo Domingo, dice que su corazón se enardecía. Si Santo Domingo y San Francisco lo hicieron, ¿yo por qué no? ¿Yo por qué no puedo ser santo como ellos fueron, ¿no? O sea, es decir, también la santidad se contagia. O por lo menos, viendo el bien, viendo la bondad, a uno le entran ganas, también de ser santo. La fe entra por el oído y por el ojo. Cuando uno ve la santidad, eso es atrayente. La bondad es atrayente también. De ahí la importancia de que esos santos interceden, o sea, nos ayudan con sus vidas. Viéndoles, uno recibe una gran ayuda. Segundo, dice por la transmisión de sus escritos. No todos los santos, ¿no?, pero muchos de ellos tienen una serie de escritos que han quedado para nosotros como una auténtica joya. Como oro en paño cuidamos los escritos, especialmente de los que escribieron de una manera más ordenada, e incluso han sido reconocidos por la Iglesia como doctores de la Iglesia, pero los que no han llegado a tener esa condición de tener unas obras tan ordenadas, sus escritos, sus pensamientos, los pensamientos de los que pensaron según Dios, tienen gran valor para nosotros. No es lo mismo leerle a un santo que está viendo a Dios y está en Dios en el cielo, leer sus obras, que leerle a un pecador, por muy buen literato que fuese. No es lo mismo. Y por último, y sobre todo dice por el testimonio de sus vidas, la transmisión de sus escritos y por su oración hoy. Porque ellos contemplan a Dios, lo alaban
y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Para ellos, ver a Dios, estar viendo el rostro de Dios y al mismo tiempo estar intercediendo por nosotros es casi como una misma cosa. O sea, no son dos cosas distintas, es una misma, porque cuando alguien se presenta delante de Dios y contempla su rostro, lo primero que Dios nos pregunta es: ¿dónde está tu hermano? Y además, cuando un santo se presenta delante de Dios, no se presenta desentendiéndose de los que aquí dejó, sino que los lleva todos consigo. Y cuando le dice: aquí estoy, dice: aquí estamos, Señor. Traigo también a mis hermanos, los traigo en mi corazón, te los presento a todos. O sea, que es que contemplar a Dios, estar cara a cara ante Dios y ocuparse de los que aquí quedaron en la tierra, es que es una sola cosa, no son dos cosas. Los santos no dejan de cuidar de los que quedamos aquí, en la tierra. Y han recibido una tarea muy especial, muy parecida a esa tarea que el Señor encomienda a María: ahí tienes a tus hijos, cuídalos. Hay un texto, el texto de Mateo 25-21, que es muy, digamos, aleccionador para esto. Esa parábola de los talentos y de los intereses, ¿no? Igualmente, el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, reunió a sus criados y les confió la administración de sus negocios. A cada cual de acuerdo con su capacidad. Le confió una cantidad de dinero. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y luego emprendió su viaje. Y el que había recibido 5 talentos negoció con su capital y lo duplicó. El que había recibido talentos hizo lo mismo y también duplicó su capital. En cambio, el que solamente había recibido un talento tomó el dinero del amo, hizo un hoyo en el suelo y lo enterró. Al cabo de mucho tiempo regresó el amo y se puso a hacer cuentas con sus criados. Llegó el que había recibido los 5 talentos y, presentándole otros 5, le dijo: Señor, tú me entregaste 5 talentos, mira, he logrado duplicarlos. El amo le contestó: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel. Como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de lo mucho. Entra y participa en mi propia alegría. Fijaros, como tú, le dice el Señor a un santo, ¿no? Alguien que fue fiel en su vida, como tú fuiste fiel en lo poco, en esta vida tu grado de responsabilidad era pequeño, comparando con lo que ahora te voy a encomendar. Como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho, te pondré al cargo de lo mucho, te constituiré sobre lo mucho, según las distintas traducciones. Te pondré al cargo de lo mucho, porque fuiste fiel en lo poco. Es decir, a los santos, en esta vida Dios les había encomendado, pues, determinadas personas, determinadas situaciones, y cuando van al cielo, porque fueron fieles en lo poco, cuando van al cielo les encomienda mucho más. Luego, un santo, al llegar al cielo, adquiere un grado de responsabilidad y de capacidad de intercesión y de capacidad de hacer el bien muy superior al que tenía cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué? Porque no enterró sus 5 talentos, no los enterró. Sin embargo, a ese que había enterrado su talento no le encomienda lo mucho. O sea, que no fuiste fiel en lo poco, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer yo contigo? Bueno, pues este texto nos hace comprender por qué los santos en el cielo tienen esa capacidad de intercesión, porque han sido asociados de una manera mucho más potente que lo que tenían capacidad de hacer en la tierra. Han sido asociados pues para interceder por nosotros delante de Dios. O sea, están asociados a Dios de una manera muy especial. Su servicio es mucho más alto que el que tuvieron aquí en la tierra. Si aquí, digamos, tenían una paternidad hacia allí, su intercesión es hacia todo el mundo. Aquí su intercesión, aquí su buen ejemplo podía llegar a unas cuantas personas que le rodeaban. Allí, sin embargo, su buen ejemplo, y en la medida en que además la Iglesia lo propone como ejemplo de imitación a todo el mundo, es muy superior, ¿no? Fíjate, Santa Teresita de Lisieux, ¿qué iba a pensar ella cuando se encerró en el Carmelo? ¿Qué iba a pensar que iba a ser propuesta por la Iglesia como patrona y modelo de las misiones? O sea, bueno, pues es que ni lo hubiese pensado, ¿no?
su capacidad de intercesión es muy, muy superior. Dice finalmente, ¿no? Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Bueno, pues si Dios les ha puesto al frente de lo mucho, si les ha encomendado un cargo tan importante de intercesión, lógicamente podemos y debemos rogarles, recurrir a los santos, a esa pléyade de testigos, a esa pléyade de testigos, a esa multitud ingente de testigos que nos rodean. Podemos y debemos. O sea, seamos ambiciosos, encargándoles, no encargando al que pueda hacer bien las cosas. Uno, cuando tiene que encomendar una tarea importante, tiene que recurrir a quien sabe que tiene capacidad de hacerla. Los santos son los que tienen capacidad de intercesión delante de Dios. Porque Dios les ha sentado a su mesa y les ha dicho: participad conmigo en esta tarea de la distribución de los bienes de la redención. Y como han sido asociados a su tarea, tienen una gran fuerza y capacidad para ello. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos el punto 2683. Vamos a pasar ya al siguiente. De este punto anterior, 2683, hemos querido subrayar esa tarea que el Señor ha encomendado a los santos de rogar, de interceder por nosotros. Como decía Santa Teresita, pasaré el cielo haciendo el bien sobre la tierra. Esa tarea que ellos realizan es una tarea determinante en nuestra vida, en esa batalla entre el bien y el mal en nuestra vida, y a veces no nos damos cuenta hasta qué punto estamos siendo asistidos por esa pléyade de santos y de testigos. El punto siguiente, el 2684, habla del tema de las espiritualidades diversas. Dentro de esa pléyade de santos y de testigos hay también una diversidad de espiritualidades y de caminos dentro del único camino para todos nosotros. El camino es Cristo, pero es verdad que ese camino pues tiene especificidades, tiene senderos según espiritualidades que el Señor quiere conceder según los dones del Espíritu a cada uno de nosotros. Dice así: en la comunión de los santos se han desarrollado diversas espiritualidades a lo largo de la historia de la Iglesia. El carisma personal de un testigo del amor de Dios hacia los hombres puede transferirse a fin de que sus discípulos participen de ese mismo espíritu, como aconteció con el espíritu de Elías a Eliseo y a Juan Bautista. En la confluencia de corrientes litúrgicas y teológicas se encuentra también una espiritualidad que muestra cómo el espíritu de oración incultura la fe en un ámbito humano y en la historia. Las diversas espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. En su rica diversidad reflejan la pura y la única luz del Espíritu Santo. Bueno, afirmación primera, que también los carismas y las espiritualidades se transmiten. O sea, es decir, Dios nos da a cada uno de nosotros unos dones determinados, unos talentos determinados, no para que los enterremos, para que los hagamos producir en servicio de la Iglesia, en servicio de los demás. Y esas especificidades, ese camino específico que Dios te ha dado a ti, sí es verdad que es tuyo y que cada uno tenemos nuestro camino propio, pero también es verdad que tiene unas características que pueden ser muy provechosas para otras personas. Es como una espiritualidad determinada en la que otros encuentren una ayuda y se vean muy beneficiados de ella. Muy beneficiados de ella. El camino de algunos, el camino concreto de algunos, resulta muy iluminador para otras personas, porque se sienten muy identificados con este santo, con su forma de seguir a Dios, con la historia de su vida, se sienten muy identificados con ella. A eso se llama aquí la transmisión de los carismas. Se pone un ejemplo concreto, el ejemplo de la transmisión del espíritu de Elías a Eliseo. Iba a marchar ya Eliseo, iba a partir de este mundo, y entonces dice que, estoy leyendo
Segunda Reyes, capítulo 2, a partir del versículo 9. Cuando cruzaron el Jordán, Elías dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras antes de que sea arrebatado de junto a ti. Eliseo le dijo: déjame recibir 2/3 de tu espíritu. Elías respondió: me pides demasiado, pero si logras verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo tendrás. Si no me ves, no lo tendrás. Mientras ellos seguían caminando y hablando, un carro de fuego tirado por caballos de fuego los separó, y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo miraba y gritaba: Padre mío, carro y caballería de Israel. Cuando dejó de verlo, rompió en dos su vestido, recogió el manto que se le había caído a Elías, se volvió y se detuvo a orillas del Jordán. Golpeó entonces las aguas con el manto que se le había caído a Elías y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? ¿Dónde está? Volvió a golpear las aguas, que se partieron por la mitad, y Eliseo las atravesó. Entonces los allí presentes dijeron: Eliseo lleva el espíritu de Elías, porque vieron que Elías, al subir con ese carro al cielo, le había dejado caer su manto, y que Eliseo, cogiendo ese manto, había sido capaz, ¿no?, de golpear las aguas y dividirlas, abrirlas, las aguas, como Elías había sido capaz de hacerlo. Bueno, lógicamente se trata de un episodio del Antiguo Testamento emblemático, que se quiere aquí ahora aplicar a la transmisión de los carismas. No es que para transmitir un carisma haya que ser capaz de hacer este milagro de abrir las aguas del Mar Rojo, lo entendemos, es decir, no se trata de copiar la literalidad del milagro, pero sí de ver cómo Eliseo se consideraba discípulo de Elías, y es decir, dame 2/3 de tu espíritu. Cuando Eliseo pedía: dame 2/3 de tu espíritu, nosotros apliquémonos esa petición de: nosotros pedimos a determinados santos que nos hagan participar de su espíritu, de su carisma, de su estilo en la forma de amar a Dios y seguirle al Señor. Dame 2/3 de tu espíritu. Pues puede ser que alguien le pida a San Ignacio de Loyola una profundidad en la oración y en los ejercicios espirituales como él la tuvo, o le pide a San Francisco de Asís una sencillez y simplicidad en el corazón como él la tuvo, etcétera, etcétera. Y tenemos que pedir tales dones, y tenemos que enamorarnos de los santos e ir descubriendo cada uno en la tradición viva de la Iglesia dónde están nuestros referentes, con qué santos nos identificamos más. Esto es lo lógico, ¿no? Uno dice: no, pues yo no me identifico con ninguno. Pues vaya pobreza que con toda esa tradición de la Iglesia tú no te sientas especialmente. Es un signo de una pobreza muy grande el que no nos sintamos identificados dentro de la tradición de la Iglesia con determinados santos, con determinadas corrientes de espiritualidad, pero hombre, con esa gran riqueza. Bueno, Eliseo le había puesto el ojo a Elías, ¿no? Y él quería, ¿no?, pedía, rogaba que le diese 2/3 de su espíritu. Bueno, también aprovecho para decir que lo de los 2/3 de su espíritu no se entienda, porque a veces yo observo que hay personas que leen estos textos y hacen unas lecturas así de tipo animista. Quitémonos esas concepciones falsas, ni animismos ni cosas raras. Aquí, cuando decimos 2/3 de su espíritu, nos estamos refiriendo de su fuego de amor a Dios. Dame 2/3 quiere decir que, hombre, yo no pretendo ser tan santo como mi maestro, ¿no? No llego, no soy quien para desatar la correa de las sandalias, como decía Juan Bautista de Jesús, ¿no? Pero quiero tener parte en ese estilo del amor a Dios. A eso se refiere. En algo por el estilo se ve reflejado en el caso de Juan Bautista. También aquí nos remite a ello el Catecismo. Y allí tenéis en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 13, está hablando del anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Y entonces Zacarías dice, el ángel le dice a Zacarías, padre de Juan Bautista: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración, y tu mujer Isabel te dará un hijo, al que llamarás Juan. Tendrás una gran alegría,
y serán muchos los que también se alegrarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino, ni otra bebida alcohólica cualquiera, estará lleno del Espíritu Santo, aun antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan de nuevo al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Hará que los padres se reconcilien con los hijos y que los rebeldes recuperen la sensatez de los rectos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, fijaros, qué figura tan importante iba a ser la de Juan Bautista, el predecesor del Señor, del cual Jesús iba a decir ese piropo tan grande que no había habido nadie más grande que el nacido de mujer, etcétera, ese piropo tan grande. Y aquí, cuando el ángel le anuncia a Zacarías el nacimiento de este predecesor del Señor, le dice que él había recibido del espíritu de Elías. Insisto de nuevo que no estamos hablando de animismos ni de espiritismos, que estamos hablando de la transmisión de los carismas. Juan Bautista ha recibido ese espíritu de Elías, y Elías es el que está lleno del celo de la gloria de Dios. A Elías le vemos como el hombre que arde por la gloria de Dios, y de ese espíritu de Elías ha recibido Juan Bautista. Luego también los carismas se transmiten, no en el sentido mágico de la palabra, no, sino en el sentido que yo dónde pongo los ojos, qué modelos tengo de los que beber, de los que alimentarme. Yo a Dios le pido ser semejante a quién, tener como maestro y como modelo a quién. A eso se refiere la transmisión de los carismas. Entonces la verdad es que es un signo de enfermedad espiritual el que no tengamos esos modelos de referencia de los que, dicho de una manera, ¿no? Un niño cuando crece, yo quisiera ser de mayor, quisiera ser como, es ahí la clave, ¿no? Y lo lógico es que ese ser como sea como Jesús, como Jesucristo, y como los santos que le imitaron, y como particularmente me siento identificado con este santo, con San Juan de la Cruz, con Santa Teresa, con San Juan de Dios. O sea, esta es la clave. Este punto, 2684, además de hablar de la transmisión de los carismas, luego habla de las tradiciones litúrgicas, porque, digamos, y teológicas, porque la transmisión de los carismas no únicamente se da en el conocimiento de la vida de este santo o del otro santo, sino también se da en un contexto de tradiciones litúrgicas y teológicas. Dice, en la confluencia de corrientes litúrgicas y teológicas se encuentra también una espiritualidad que muestra cómo el espíritu de oración incultura la fe en un ámbito humano y en su historia. Si, por ejemplo, alguien está enamorado de unos determinados santos de Oriente, y les tiene como modelos, ¿no?, de imitación, bueno, pues esos santos de Oriente, San Juan Crisóstomo, etcétera, o quienes fueren, tienen también un contexto litúrgico, unas tradiciones litúrgicas y teológicas, o sea, que también bebemos de ellas. No se trata únicamente de leer la vida de ese santo, no, es que San Juan Crisóstomo luego tuvo en torno a él pues una liturgia, unos cantos, unas oraciones, una tradición teológica, y de esa también nos enriquecemos. O sea, el carisma no solo se transmite por el conocimiento de la vida de un santo, sino también se transmite, bueno, pues por todo lo que le rodeó, por la escuela que formó, por la forma en la que oró, por la liturgia que se fue desarrollando en su tiempo, por sus obras teológicas, etcétera, etcétera. De esa manera se va transmitiendo. Las diversas espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. Luego también creo que es muy bueno un signo de que pues uno ha recibido un carisma en la tradición de la Iglesia, pues el carisma carmelitano, carisma tal. Un signo de que uno ha recibido bien un carisma es que aunque se siente plenamente identificado con él, disfruta de todos los demás. Porque los carismas no están en oposición unos de otros.
sino que son como una gran sinfonía entre ellos. Mira que es distinto pues el carisma carmelitano pues, del benedictino, y sin embargo se conjugan perfectamente. O sea, es un signo de la autenticidad de los carismas el hecho de que aunque alguien se considere hijo de un carisma, se sienta a gusto con todos y tenga capacidad de ser padre de todos o hijo de todos, aunque él tenga uno específicamente. Por ejemplo, esto es algo que en la formación de los seminaristas solemos insistir mucho. A los seminaristas les decimos que un seminarista tiene que tener capacidad, el día que se le encomiende pues una parroquia, en la que puede haber distintos carismas, puede haber movimientos apostólicos distintos. Un seminarista tiene que tener la capacidad de ser padre de todos los carismas, de ejercer de padre de todos los carismas que se encuentren en una parroquia el día de mañana, sin necesidad de ser hijo concreto de uno de esos carismas. Y si es hijo de un carisma de esos en concreto, el que sea hijo de un carisma no le tiene que impedir poder ser padre y sacerdote del resto de los carismas. Sería un mal signo el que, no, es que yo únicamente tengo este carisma y como tengo este carisma, los demás a mí no me van. No, eso es una mala señal, porque todos tienen el mismo Espíritu Santo, como Padre y como inspirador. Y concluye diciendo este punto, el 2664, el Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos. Y el santo es para el Espíritu un lugar propio, ya que se ofrece a habitar con Dios y es llamado templo suyo. Es una cita de San Basilio. Es decir, el Espíritu Santo es el lugar en el que habitan los santos. Y al revés, los santos son el lugar en el que al Espíritu Santo le gusta habitar. Pues porque están en sintonía entre el Espíritu Santo y los santos, y se conjugan, y en la medida en que los santos viven en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en ellos, brotan los carismas, brotan los caminos, brotan los buenos ejemplos para los demás, ¿no? Allí donde una persona se entrega a Dios, se produce un terremoto beneficioso del cual se van a beneficiar muchas personas. Yo muchas veces lo he pensado cuando he estado en la capilla, en la capilla de la conversión de Loyola, en la que allí dice, aquí se entregó a Dios Ignacio de Loyola. Y uno piensa cuando reza en ese lugar, ¿no? Dice, hay que ver el terremoto que originó esta conversión. Hay que ver las ondas expansivas que se han transmitido a lo largo de los siglos de que un alma viviese plenamente habitada por el Espíritu Santo. O sea, cuando alguien se conjuga perfectamente con el Espíritu Santo en su vida, eso tiene muchas más repercusiones de lo que él suponía. Él ni imagina qué efectos secundarios beneficiosos va a tener su entrega a Dios. Se transmiten carismas, se transmiten buenos ejemplos. Eso va a tener efectos que él mismo no es capaz de calibrar en ese momento. Bien, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Se puede usted, por favor, apagar la radio que se está colgando? Sí. Adelante. A ver, le quería preguntar, soy un oyente de Radio María, le quería preguntar qué es yo quiero saber estas dos preguntas que le voy a hacer, si es católico todo. Quería saber qué es la congregación de los eudistas. Pone que, bueno, aquí dice también que estoy leyendo una especie de orden tercera fundada por San Juan Udés en el siglo XVII. Yo quería saber si es católico esto. Y luego la segunda pregunta, que viene un poco en relación, ¿quién es la Santa Juana Jugán? Dice que es la fundadora de las Hermanitas de los Pobres. Quería saber, que me diga usted una palabra, que me diga un poco, y sobre todo si estas dos preguntas son católicas, pues católicas, apostólicas, lo que es católico verdaderamente. Que me contestara
Ahora, si usted sabe responderme, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que no es que sea yo un conocedor en profundidad de la congregación de los eudistas, pero en efecto es una congregación católica. San Juan Eudes pues es un santo que tiene una muchísima doctrina referente a la Virgen María, al corazón inmaculado de la Virgen María, y la congregación de los eudistas es una congregación católica y otro de los tantos carismas que tiene la Iglesia Católica. Luego hay que decir que estamos hablando del siglo XVII, si no me equivoco. San Juan Eudes fue un sacerdote misionero francés que allá por el siglo XVII pues él extendió toda una orden de la caridad de Nuestra Señora, a la que él llama. Pero vamos, no tengo un conocimiento tan fresco como para poderle dar más datos. Y con respecto a la otra pregunta, pues bueno, pues para serle sincero, la he olvidado. También usted ha hablado de otra santa que por supuesto que también era católica, etcétera. Pues bueno, me va a disculpar que no lo he anotado en el papel y no me acuerdo de qué nombre me ha dicho. Pero por supuesto que todos los santos, en la medida en que están canonizados y los casos que usted ha puesto, pues son santos canonizados y puestos como modelos por la Iglesia, obviamente las obras que sigan esos santos canonizados obviamente tienen plena garantía. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí. Buen día, monseñor. Adelante. Yo quería preguntarle, yo normalmente me dirijo al Señor por medio de los santos. ¿Es normal esto? O sea, ¿es corriente, es correcto, digamos? Sí. Bien, pues sí es correcto, es correcto. Y eso no quita que uno no pueda dirigirse a Dios directamente. Uno puede, incluso dice aquí el catecismo, puede y debe. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Podemos y debemos, dice. Pero bueno, eso no quita que tampoco no podemos hacerlo directamente, que a Dios le roguemos directamente, ¿no? O sea que la intercesión de los santos, que es tan configuradora de la espiritualidad católica y ortodoxa, pues nos tiene que servir de gran ayuda, pero no quita el que también no tengamos nuestra oración directa dirigida al Señor. O sea, yo compaginaría las dos cosas. Creo que en la compaginación está un poco también el equilibrio. Porque especialmente en la oración íntima, en el coloquio, lo lógico es que uno esté a solas con el Señor. Ahora, en la petición de dones, pues quizás es un momento en el que a los santos se les pone como intercesores. Yo igual haría esa diferenciación. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, le escuchamos. Señor, mire, soy Evangelina de Oviedo y quería, para que usted recuerde desde ese púlpito tan maravilloso, a algunos sacerdotes, algunas faltas de memoria. Por ejemplo, que la fiesta de la Divina Misericordia no la citaron para nada, impuesta por Juan Pablo II, y a mí me dolió porque yo sí que fui a donde la celebraban. Y segundo, y esto es lo que más me llama ahora la atención, tengo un hijo que va a casarse y ha hecho ya los cursillos prematrimoniales. En ningún momento le dijeron que tenía que confesarse. Cuentan comulgar para la foto y todas estas cosas. Yo creo, ¿no es un sacrilegio que comulguen sin haberse confesado? ¿No será falta de preparación? Claro, si no hablan de la misericordia de Dios, que es el que nos perdona, pues no se acuerdan de decir que deben de confesar. Bien, yo creo que con respecto también a la corrección que pueda hacerse, ¿no? Con respecto a un sacerdote, también igual es bueno que usted hable con él. Yo creo que en el diálogo respetuoso, hecho con cariño, entre los fieles y los sacerdotes, también nos ayudamos mucho mutuamente. Yo creo que eso, hecho con delicadeza, etcétera, sabiendo también, no todas las personas son iguales, ¿no?, a la hora de contrastar con ellas, pero mire usted, veo que a mi hija no le han dicho nada en el cursillo con respecto a la confesión, yo creo que sería bueno, tal. O sea, eso a usted le va a hacer un bien grande al sacerdote diciéndoselo, porque obviamente es una carencia muy grande. El que alguien acuda al sacramento del matrimonio, así por las buenas, sin la necesidad de hacer un momento de un examen de conciencia importante en su vida, la importancia de presentarse ante el altar y de recibir al Señor bien preparado, esa es una carencia muy grande, ¿no?
Pues, por supuesto que, desde luego, el cursillo prematrimonial queda muy diluido, muy difuminado, y yo diría que porque falte la gracia del perdón. O sea, me parece que es el esfuerzo que se ha hecho en el cursillo, luego queda en aguas de borraja por el hecho de que falte la gracia santificante. Luego, me parece que sí que es importante el poder transmitir eso. Y con respecto a la solemnidad de la Divina Misericordia, Juan Pablo II, en el segundo domingo de Pascua, sabéis que él lo proclamó como el Domingo de la Divina Misericordia, no cambiando la liturgia, sino haciendo de esa misma liturgia, en la que el Señor resucitado se aparece a nosotros, haciendo el signo de la Divina Misericordia, del Señor que le dice a Tomás: mira mis manos y no seas incrédulo sino creyente. Bueno, no se trata pues de añadir otra liturgia, sino entender que esa misma liturgia es un signo de la misericordia de Dios con todos nosotros. Bueno, por tanto, sí que lógicamente es bueno remarcar en la predicación de ese domingo, el segundo domingo de la Divina Misericordia, el que Cristo resucitado, que se nos manifiesta ante nosotros, es el signo de la misericordia de Dios Padre. Bien, aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mire, yo le quería hacer una pregunta sobre el misterio de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo, que estoy oyendo hablar un poco de lo que es el Espíritu Santo y que todos los santos están integrados en Dios y Dios está integrado también en todos los santos. ¿Por qué no se explica de una manera clara lo que dice la Madre Trinidad, por ejemplo, lo que dice San Juan en 17:22, que yo les he dado para que todos sean uno? O sea, la forma de integrarnos todos en la unidad, todos con Dios. O también en San Mateo, que dice: y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque quien quiera que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, ese hermano, hermana y madre, esos son todos los que forman el Espíritu Santo, todos aquellos que oyen la palabra de Dios, la ponen en práctica y tienen buena fe. O sea, se da tantas veces vuelta y no se explica lo que es realmente el misterio de la Santísima Trinidad. Todos los que son buenos, cumplen la palabra de Dios, la intentan poner en práctica y siguen los consejos de Jesucristo, esos son los que forman el Espíritu Santo en el día de mañana. Todos los que forman parte de las bodas del Cordero, como el Padre Hoyos, que le han beatificado, o sea, se explica la beatificación del Espíritu Santo, pero no se aclara, o sea, es un misterio, que es un misterio, pero está clarísimo, o sea. Bien, vamos a ver, yo le diría al oyente que posiblemente también en esa insatisfacción que él tiene, bueno, es que este misterio tendría que ser mejor explicado porque está clarísimo. Vamos a ver, esa insatisfacción que él tiene posiblemente entre también dentro, yo le digo, ¿no?, que no haya que intentar explicar mejor las cosas, por supuesto que hay que intentar hacerlo, pero también a veces nos suele ocurrir que la comprensión de los misterios de Dios, uno se queda insatisfecho porque son misterios de los cuales siempre se pueden conocer mejor, y también hace falta igual recibir de algún carisma determinado. Usted ha hablado a la Madre Trinidad, o sea, de algún carisma determinado, alguna luz especial para que ese misterio que en principio la Iglesia predica a todo el mundo le tenga alguna clave en la que a mí me encaje de una manera más fuerte. O sea, es decir, yo creo que eso que usted está diciendo, la Iglesia, aquí por ejemplo el catecismo lo intentamos hacer, ¿no? Lo intentamos hacer, pero es verdad que los misterios de Dios nos quedamos cortos explicándolos, nos quedamos cortos. Entonces cada uno también tiene que ir buscando, primero acogiendo la predicación general de la Iglesia, ¿no?, pero luego ver también alguna clave concreta de algún carisma concreto, puede ser un santo determinado, puede ser pues una tradición religiosa, o un predicador determinado, alguien que a mí me ayude especialmente también a introducirme en ese misterio, que la Iglesia predica a todo el mundo, pero que esa pequeña insatisfacción que siente usted de que el misterio de la Trinidad me gustaría que estuviese mejor explicado, también refleja en usted un deseo de mayor profundización, ¿no?, de mayor intimidad, que cada uno tiene que ir buscando el camino dentro del camino común, que es la Iglesia para todos nosotros, pues su carisma determinado en el que él se zambulla y se adentre más fuertemente en esos misterios de Dios. Tenemos el tiempo cumplido.
Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.